gusto para nuestra facultad y para nuestra universidad recibir en el aula Alonso de la Veracruz al doctor Juan Villoro. Yo digo que las personalidades no necesitan presentación, se presentan solas. El doctor Villoro es una de las voces referenciales en el México contemporáneo, un ensayista de primera fila y autor del libro Salvaje, del que platicaremos al final de su intervención con el equipo de CADUNAM. Es una publicación importante en braille que se ha hecho y vaya, que es importante proyectarla. Muchas gracias de nuevo a nuestra directora por tomarse el tiempo de acompañarnos en este momento, a nuestra secretaria de Extensión Académica. Sin ustedes estos espacios no son posibles. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Villoro. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí se escucha bien, ¿verdad? Me da mucho gusto estar aquí en la UNAM una vez más. Me encanta el tema que nos ha convocado, que tiene que ver con la lectura y las distintas modalidades en que prospera. Estamos en un momento de transformación esencial que desde el siglo XII o XIII no habíamos cambiado tanto en la manera de leer. Realmente se trata de una transformación histórica. En el siglo XII y XIII es cuando se consolida la creación del objeto libro. Antes de la imprenta de Gutenberg, ya los copistas diseñan libros más o menos parecidos a los que hoy conocemos y que podemos consultar en las secciones de libros restringidos de las bibliotecas. Libros que tienen páginas, que tienen párrafos, que tienen índice, títulos, subtítulos, capitulares, en fin, libros organizados tal y como los conocemos hoy en día. Uno de los más extraordinarios libros sobre este proceso es En el viñedo del texto, de Iván Illich, un hombre del Renacimiento de origen austriaco que vivió en México durante mucho tiempo. Fundó en Cuernavaca un centro de estudios, el CIDOC. Él fue cristalógrafo, fue lingüista, filósofo, teólogo, un hombre con saberes muy variados que se dedicó a estudiar la educación, el impacto de las tecnologías en las sociedades, los valores morales y su transmisión en el mundo contemporáneo, y dedicó este libro formidable a la lectura y a su tecnología. No siempre hemos leído de la misma manera. A Illich le interesaba mucho la transformación cultural del ser humano a partir del objeto libro. Durante mucho tiempo la mayoría de los libros fueron leídos en colectividad. Eran volúmenes pesados, se requerían de atriles especiales, los famosos fascistoles. Si ustedes van a la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, que es muy hermosa, ahí pueden ver estos enormes objetos para recargar libros grandes. Entonces estos libros, que constaban de distintas hojas de gran tamaño, los famosos libros de horas para la oración, o los libros cilíndricos, en fin, todos estos distintos formatos de la cultura de la letra requerían de un soporte grande, y generalmente la práctica de la lectura se establecía en voz alta. Es muy interesante que Iván Illich recoge testimonios de personas que eran lectores, y una de las características para ser buen lector era la condición física de los lectores. Solo una persona, no solo con buena salud, sino con cierta predisposición atlética, podía leer durante 4 o 5 horas enfrente de la comunidad. Entonces, para leer se requería de una fortaleza física considerable. ¿Qué sucedía con la lectura en voz alta? Que evidentemente tenía que ver con una actividad común, una actividad gregaria, y por lo tanto estaba sometida a una sanción colectiva. Si nosotros leemos en colectividad, hay una opinión pública que recibe lo que se dice, y la gente opina un poco en función de ese grupo. Hay testimonios previos, como por ejemplo el famoso testimonio de San Agustín, cuando él llega a la celda de San Ambrosio, un hombre muy culto,
y se sorprende enormemente de verlo leer en silencio y sin mover los labios. Cuando San Agustín ve esto, queda en el siglo V, me parece, queda totalmente sorprendido de que alguien pudiera leer sin hablar. La lectura silenciosa es una invención posterior al siglo XIII. Nosotros pensamos que siempre se leyó tal y como nosotros leíamos, pero no. Para que hubiera lectura silenciosa, tuvo que pasar algo muy importante: la invención de un objeto que permitiera leer de manera individual. Porque cuando nosotros leemos de manera individual, podemos hacerlo en soledad. Entonces, ahí hay un viraje cultural fascinante. Se pasa de la lectura colectiva a la lectura personal, y esto comporta una transformación muy importante desde el punto de vista de cómo se recibe el conocimiento. Cuando nosotros recibimos el conocimiento en colectivo, estamos, como decía yo antes, ante la sanción del grupo. Hay muchas cosas que determinan nuestra conducta por la forma en que nos comportamos en colectividad, ¿no? Elías Canetti dedicó todo un libro, Masa y Poder, a la conducta en colectividad del ser humano. Vamos a una manifestación y nosotros no queríamos gritar una injuria contra el presidente, todo el mundo la grita, acabamos gritándola nosotros también. Hay una parábola de un escritor húngaro muy interesante que se llama Frigyes Karinthy, que tiene que ver con el famoso juicio público a Jesús que hace Poncio Pilatos, que pregunta, ¿lo debemos condenar? Y en esta fábula de Frigyes Karinthy, cada persona en lo individual dice que no, pero el conjunto de todas las voces se escucha como sí. Es decir, esta parábola lo que nos quiere transmitir es que en lo individual deseamos una cosa, pero al calor de los sucesos colectivos decimos otra. Entonces nos comprometemos con la masa para ser parte de ella, renunciando a lo que muchas veces pensamos como individuos. A veces nos arrepentimos, a veces no, pero es la dinámica que se desata, y lo hemos visto en muchos procesos sociales. La independencia de México es un caso clarísimo. Hidalgo se arrepintió en un momento dado de haber desatado una lucha que sería mucho más violenta de lo que él pensaba, porque él no sabía cuál sería el alcance de sus palabras. La libertad solo podría ser alcanzada con un acto violento que tendría consecuencias que en ese momento a él le parecían negativas. Entonces, muchas veces lo que nosotros pensamos en lo individual tiene consecuencias colectivas diferentes. Sin ponernos tan dramáticos, ¿verdad? Porque leer un libro pues no necesariamente es una rebelión de independencia, aunque en ocasiones lo sea. El hecho de que se lea en colectividad hace que haya una sanción común, que haya valores compartidos y que no todo mundo piense por cuenta propia. Entonces, los escolásticos de los conventos en los siglos XII y XIII, fundamentalmente en Francia y en otros lugares de Europa, empiezan a diseñar la página. La página, nos dice Illich, es un invento tan moderno que desconcertó profundamente a sus usuarios. La gente decía, bueno, ¿y esto cómo lo uso? Había gente que sabía leer, pero le parecía un poco extraño estar ante este objeto, que se pasaban hojas, ¿no? Y se iban comunicando cosas, sobre todo al hacerlo de manera individual, para tranquilizar a los usuarios de una sociedad predominantemente agrícola. Se usaron palabras que tenían que ver con el cultivo para que la gente entendiera de qué se estaba tratando, ¿no? El libro de Illich se llama En el viñedo del texto, porque etimológicamente página viene de viñedo. O sea, una página es un viñedo en donde los renglones son como el sembradío de la vid, de las uvas, ¿sí? Entonces, en una sociedad agrícola se dice, no te preocupes, esto es muy parecido al viñedo que tú cultivas. Y la palabra leer viene de leggere, que quiere decir cosechar. Entonces, la página es un viñedo donde se cosechan letras. En alemán, lo sabe Dieter Rad, por ejemplo, la palabra letra es Buchstab, ¿no? Que quiere decir rama de haya. O sea, es una expresión totalmente rural, agrícola, que en esa sociedad hace pensar que después de todo el libro, tecnología sorprendente, no es tan distinta como el mundo de la cosecha al que se está habituado. De la misma manera en que hoy en día, para tranquilizarnos a nosotros, las pantallas de las computadoras nos hablan de un escritorio, ¿no?
aunque el escritorio no esté ahí, ¿no? Es una metáfora de cómo se hace una copia, por ejemplo, en correo electrónico se pone CC, ¿no? Que quiere decir carbon copy, copia al carbón, ¿no? De cuando originalmente en la máquina de escribir, ¿verdad? Se ponía una copia al carbón. Entonces, para tranquilizar sobre todo a una generación intermedia, ya los jóvenes que están aquí nacieron digitales, pero quienes venimos de otra tecnología necesitábamos un aprendizaje, y este aprendizaje muchas veces pasó por palabras equivalentes a las de la página. Naturalmente, en los siglos XII y XIII, cuando se da esta transformación cultural tan importante, la lectura es patrimonio de muy pocas personas y generalmente está bajo el control eclesiástico. Entonces, los libros no están necesariamente a disposición de la gente. Por otra parte, de un buen libro puede haber quizá 10 copias, 15 copias, porque es un trabajo manual, entonces no hay ediciones populares que todo el mundo pueda leer. Entonces la transformación de la lectura es muy importante, pero se da en las élites. Sin embargo, a pesar de que se da en las élites, trae comportamientos culturales absolutamente fascinantes, porque la literatura silenciosa va a permitir el trato uno a uno entre el lector y el autor, de modo que va a poder darse una transmisión del conocimiento que pasa por el tamiz individual, pasa por el juicio personal del lector. Y esto es fundamental porque existen entonces lectores con conciencia propia. Del juicio colectivo que estábamos diciendo antes, donde los monjes leían todos juntos y decían, ¿qué opinan? No, pues lo que opinó el hermano Bernardo, ¿no? Lo que opinó el hermano Francisco, ¿verdad? Entonces todos opinaban más o menos en similitud. Entonces de pronto se puede opinar por cuenta propia y sabemos nosotros que cada lector lee de manera diferente. Toda la teoría de la recepción que se enseña en esta facultad tiene que ver con eso, con la forma en que un libro es completado por su lector, ¿no? Podemos decir que un libro cerrado no es una obra de arte. Un libro cerrado es la posibilidad de una obra de arte. Solamente se activa cuando es leído y cada lector lo lee a su manera y entiende cosas diferentes. Entonces, la combinación de los lectores nos va dando la recepción que tiene un libro. Y un clásico se convierte con los años en un libro que no deja de decir lo que tiene que decir, un libro que es defendido por lectores sucesivos que encuentran en él mensajes diferentes, ¿no? La historia de la literatura está llena de ejemplos de libros que se han leído de un modo en su origen y han acabado leyéndose de manera muy distinta conforme a las transformaciones culturales de la época. Pongo tan solo un ejemplo: Crimen y Castigo, la novela de Dostoyevsky, fue escrita por un autor que era un cristiano heterodoxo. Era una persona, Dostoyevsky, que creía en Dios de una manera, si se quiere, un tanto peculiar y repudiaba muchas de las ideas de la jerarquía eclesiástica, pero que finalmente tenía una concepción ética muy próxima al cristianismo o anclada en el cristianismo. Y él detestaba a los anarquistas de la época y decidió escribir una gran parábola sobre la falta de criterio ético de los anarquistas, especialmente de los estudiantes que profesaban ideas rebeldes. Raskol en ruso quiere decir rebelde, de modo que el personaje principal de la obra, Rodion Romanovich Raskolnikov, la palabra Raskolnikov es un neologismo inventado por Dostoyevsky. Es como ponerle a un personaje rebeldón, ¿no? O rebelducho, ¿no? O sea, ya en el nombre, ¿verdad?, lleva una acusación de que es un rebelde. Y como ustedes saben, si han leído esta novela maravillosa, el postulado esencial de Raskolnikov es que él considera que si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, que si no hay un tribunal ajeno a la conciencia del propio individuo, el individuo puede hacer lo que le plazca. Y entonces decide matar a una vieja usurera, que es una persona que se dedica a especular con las necesidades ajenas, etc. Y este es el largo tramo de la novela, hasta que se produce un arrepentimiento, y por eso la novela se llama Crimen y Castigo. Pues bien, este personaje que critica Dostoyevsky porque no tiene un juez externo, en el siglo XX es retomado por Jean-Paul Sartre en su famoso libro El existencialismo es un humanismo, y convierte a Raskolnikov en un héroe de la elección individual.
Sartre nos dice, en efecto, Dios no existe, pero eso no significa que todo esté permitido. La ética es una introyección individual. Cada uno de nosotros debe erigir su propio tribunal de la conciencia. No debemos esperar una coacción externa, la del Estado, que nos puede castigar por cometer un delito. O sea, decir, yo no asesino a una persona porque iría a dar a la cárcel, ¿no? En algunos países pena de muerte, en otros cadena perpetua, ¿no? Entonces, la coacción externa te puede impedir hacer algo. O yo no voy a cometer un asesinato porque la iglesia me excomulga. Para Sartre, esa no es la propuesta ética válida. La propuesta ética es: yo no cometo un asesinato porque yo no quiero cometerlo. Es decir, yo introyecto la ética y la convierto en una decisión personal. Entonces vemos nosotros cómo en distintas épocas un mismo libro significa cosas diferentes según los lectores que tiene. Y nos lleva el ejemplo de Dostoyevsky de manera muy clara de lo colectivo a lo individual, porque Dostoyevsky está pensando en un tribunal moral colectivo, está pensando en la iglesia y en el Estado como los rectores de nuestra conducta. Y este anarquista dice: yo descreo de la iglesia, descreo del Estado, por lo tanto hago lo que me da la gana. Y esto lo lleva al plano individual, Sartre, al existencialismo, el drama de la libertad. Podemos elegir. Es extraordinario que podamos hacerlo, pero también es un drama, porque los que nos equivocamos somos nosotros. Entonces, la aventura de la libertad es la aventura de la elección, y nosotros vamos a ser responsables de eso, ¿no? En México, el poeta romántico Amado Nervo dijo una frase que mucha gente no sabe qué es de él, pero que decimos nosotros: cada quien es arquitecto de su propio destino. Entonces, el arquitecto de su propio destino es el ser humano. Es una frase existencialista de nuestro poeta nayarita Amado Nervo. Entonces, esta idea a mí me parece muy potente y nos ayuda a entender el peso, la importancia de la lectura individual. Una lectura que se hace ya sin la coacción del grupo y en donde una persona puede decidir por cuenta propia. ¿A dónde nos lleva esto? Sin exagerar, podemos decir que esto nos llevó al Renacimiento. El Renacimiento es impensable sin el objeto libro, sin la lectura individual, sin la lectura silenciosa. Son cambios de tecnología que tenemos en relación con la forma en que nosotros nos relacionamos con la cultura de la letra, que han transformado a la humanidad. Y eso es algo muy significativo. En el siglo XV, Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. Y entonces, evidentemente, la lectura individual se puede popularizar, puede democratizarse. Obviamente, no todo el mundo tiene acceso a los libros, pero se tiene mucho más acceso a ellos del que se tenía cuando solamente existían los copistas, que había que acceder a una biblioteca y no todo el mundo tenía esta autorización en las viejas abadías, en los conventos, etcétera, ¿no? Una gran trama al respecto es, por supuesto, El nombre de la rosa, de Umberto Eco, la dificultad, ¿verdad?, de entrar a esas bibliotecas en donde los libros, más que estar encerrados, parecen estar presos, ¿verdad?, porque no son para todos, y hay secciones, ¿verdad?, que en El nombre de la rosa, una que se llama África, ¿no?, están vedadas a la mayoría. Entonces, esta transformación fue tan esencial que ayudó a las ideas que crearon el Renacimiento. Una de las ideas más importantes del Renacimiento es la idea de individuo. O sea, la idea de individuo está presente en la filosofía griega, por supuesto, está presente, pero no es una idea dominante de la cultura. La idea de individuo es una idea dominante de la cultura a partir del Renacimiento. Entonces, esto es algo muy importante para entender que alguien puede ser un sujeto íntegro en sí mismo sin estar determinado por su relación con los estamentos sociales o religiosos que antes determinaban a las personas, ¿no? Entonces, la idea de individuo cristaliza en el Renacimiento y, por supuesto, se potencia con la Ilustración en el siglo XVIII. Entonces, vamos viendo este camino muy interesante en la evolución de la cultura. Esto no quiere decir que no hubiera, antes de los escolásticos y todo, brotes humanistas, como he dicho, ya en la filosofía grecolatina la idea del individuo está muy presente, pero no es una idea dominante de la cultura como empieza a serlo después del Renacimiento. Entonces,
Este cambio fundamental de la manera de leer, que empieza con la página y que empieza con la lectura silenciosa, no se había alterado hasta el siglo XXI. Entonces, es verdaderamente sorprendente lo que ha sucedido. A fines del siglo pasado, el comunicólogo canadiense Marshall McLuhan vaticinó que las nuevas transformaciones de comunicación iban a tener que ver con la imagen. A él le tocó ver el gran desarrollo de la televisión y la invención de los primeros hologramas. Y entonces él dijo, vamos a tener un nuevo tipo de comunicación fundado en las imágenes, una comunicación iconográfica. La cultura de la letra ha terminado. La gran paradoja es que escribió un libro maravilloso para celebrar el acta de defunción de la letra. Se llama La Galaxia de Gutenberg. Yo se los recomiendo porque es un libro maravillosamente escrito con grandes ejemplos en donde él habla de la importancia del libro para fundar las principales religiones, que son religiones del libro, ¿no? Que tienen la tradición judía, que tiene el Antiguo Testamento, la Torá, la tradición musulmana islámica, que tiene el Corán, la tradición cristiana, que tiene la Biblia, las grandes religiones fundadas en libro y por supuesto las sociedades fundadas en constituciones. O sea, han sido los libros los que han articulado las relaciones sociales entre las personas y eso ha sido determinante. Y él decía, todo ese mundo, esa galaxia de Gutenberg ha terminado y estamos ante el advenimiento de una nueva comunicación que dependerá de las imágenes. Ignoraba McLuhan que la revolución tecnológica siguiente iba a ser la de un aparato alimentado de letras, la computadora personal, y que volveríamos a tener una nueva transformación de la cultura a partir de la tecnología de la lectura. Entonces, la computadora personal trajo cambios formidables y a esto se unió, por supuesto, Internet, las redes sociales, digamos, todo el planteamiento de la lectura que tenemos hoy en día. Y esto ha hecho que la lectura se haya convertido en un fenómeno atmosférico. Hoy en día leemos sin darnos cuenta de que leemos. En nuestro teléfono celular recibimos una alerta, subimos un elevador y una banda de luz nos pone en contacto con algo, encendemos la computadora y hay noticias que nos están llegando. Muchas veces nos enteramos de algo y no sabemos cómo supimos esto, ¿no? Es uno de los grandes fenómenos contemporáneos, ¿no? Yo supe que Jennifer López había vuelto con Ben Affleck y no era algo que yo buscara, puedo decirlo en esta aula magna, no era algo que yo quisiera saber y sin embargo lo supe, ¿no? Hay una novela maravillosa de Javier Marías, recientemente fallecido, Corazón tan blanco, que comienza con la frase, no he querido saber, pero he sabido. Hay muchas cosas que no queremos saber y sabemos. Y la cultura de la letra nos está poniendo en contacto con esto. Leemos a saltos, leemos en muchas plataformas diferentes, leemos por tiempo muy breve, pero leemos sucesivamente muchas cosas. Entonces estamos ante una nueva diversificación de la lectura. El libro se puede leer en formato papel, se puede leer también el libro electrónico, que tiene otras características, porque el libro electrónico también nos lee a nosotros mismos, dejamos huellas de nuestra lectura. Entonces, es muy interesante cómo estamos en una transformación. La frase más subrayada, no sé si todavía, pero hasta hace unos 3 o 4 años, en los libros electrónicos, la más subrayada de todas, y esto se sabe porque el libro electrónico lee al lector, entonces queda una huella, es una frase de la novela Los Juegos del Hambre, el inicio de esta novela que se llevó al cine, ¿no? Y es una frase, más allá de lo que pensemos de la novela, la frase es reveladora respecto al tiempo que vivimos, porque dice más o menos así: es curioso que las grandes transformaciones caen en manos de personas que no saben cómo utilizarlas, ¿no? Entonces, y que realmente parecería una descripción de la realidad virtual y parecería una descripción de las nuevas tecnologías que tenemos. Entonces, la lectura se ha transformado de una manera como no lo había hecho desde el siglo XII. Estamos ante una nueva variante del comportamiento humano. Podemos decir que somos los bárbaros de una nueva civilización. No sabemos bien qué va a pasar con esto y es algo fascinante, puede ser escalofriante porque dependemos de tecnologías que no controlamos y somos rehenes de ellos en buena medida. Entonces es una circunstancia desafiante la que tenemos. Entonces, este es el mundo contemporáneo de grandes transformaciones respecto a la lectura y en este campo de transformaciones respecto a la lectura
a mí me ha dado mucho gusto escribir un libro que trata de la aventura de leer, que es El libro salvaje. Es un libro concebido para lectores jóvenes, porque el protagonista tiene 13 años, pero yo creo que un libro para lectores jóvenes puede también apelar a lectores adultos, si pensamos, por supuesto, en clásicos como Alicia en el País de las Maravillas o El Principito, que son incluso libros de honda filosofía o que plantean problemas lógicos muy interesantes. Entonces, sin compararme con ellos, yo quise escribir un libro que tuviera que ver con el desafío de leer, que tuviera a un protagonista que fuera un lector y que ese lector estuviera leyendo un libro que nunca nadie ha leído. Es decir, que la aventura fuera el obtener un libro y el tratar de leerlo. Todo escritor, cuando escribe un libro, tiene la sensación de que el libro se le resiste. El libro no quiere ser escrito y no tiene por qué quererlo, ¿no? Esa es una voluntad del escritor que quiere, por supuesto, imponer su historia, pero la historia no se deja muchas veces escribir y uno fracasa en una cosa y tiene que corregir, etc. Entonces, esta relación tensa con el libro que uno escribe, yo quise trasladarla también al lector. No siempre es fácil encontrar un libro que uno busca. Antes de Internet esto era incluso mucho más difícil. Yo me he pasado la vida buscando libros y perdiendo libros. Creo tener libros que alguna vez estuvieron conmigo y desaparecen misteriosamente en mis repisas. A todos nos ha pasado que dejamos un libro en la mesa y de pronto ya no está ahí y decimos: ¿quién movió mi libro? Nadie lo movió, nadie, y sin embargo el libro aparece en otro lugar. Lo dejamos en el librero junto a un libro y de pronto está junto a otro. Entonces esta condición de los libros, de que no sabemos muy bien cómo cómo tenerlos quietos, ¿no? Es algo que cualquier bibliófilo padece. Me llevó a pensar en la posibilidad de que hubiera un libro que no solamente se escapa una vez, sino que nunca ha tenido un lector. O sea, un libro rebelde, un libro salvaje, que al modo de un caballo sin herraduras está moviéndose en una biblioteca sin encontrar nunca un lector. Entonces, la anécdota pues trata de un muchacho que no es un lector devoto. Yo no quería hacer un libro libresco, yo no quería celebrar a quienes necesariamente han leído muchos libros, sino celebrar a quienes leen con pasión. Si a mí me preguntaran cuál es el lector ideal de un libro tuyo, yo escogería a alguien que nunca ha leído un libro por gusto. O sea, alguien que jamás se ha interesado en esto y que de pronto al abrir un libro, como se abre una puerta o una ventana, descubre una forma de la felicidad, es raptado por el libro. Entonces, que alguien por primera vez cruce ese umbral y entre en la lectura, me parece que es el momento ideal que uno puede tener como autor. Entonces, mi personaje es un poco de ese tipo. Ha leído un libro sobre las arañas, que le interesa mucho, pero no ha leído nada más. Quería empezar el libro con algo que me parece muy importante y que de alguna manera he mencionado en el caso de la lectura silenciosa, que es un momento de soledad. Muchas historias para niños empiezan curiosamente con un momento de soledad, desde Robinson Crusoe, que no fue concebida como una historia para niños, pero que se consolidó como tal, desde Robinson Crusoe, que es la historia de un náufrago que cae en una isla desierta, hasta Harry Potter, ¿no? La historia de un huérfano que va a dar una familia impresentable. El momento de soledad es decisivo para que un chico busque una compañía que no ha tenido antes y trate de resolver esta circunstancia. Uno de los momentos más habituales de la soledad contemporánea es el divorcio de los padres. La mayoría de las parejas hoy en día se separan y este es un predicamento por el que suelen pasar los hijos. Entonces yo quise iniciar mi historia justamente con esta práctica moderna de la soledad, que es el momento en que un hijo o una hija pierde a uno de sus parientes o cree que lo pierde porque no sabe si volverá a ver al padre que ya no está en la casa o a la madre, es menos habitual esto, pero a la madre que ya no estuviera en la casa. Entonces, en este caso el protagonista debe pasar unas vacaciones de verano con un tío y en ese lapso sus padres aparentemente arreglarán la nueva vida. Entonces es un momento de pérdida, es un momento de soledad y en donde él va con un pariente que es muy simpático, pero simpático de una manera preocupante. Creo que todos nosotros tenemos parientes que nos caen muy bien por extravagantes, porque ponen el ambiente en las fiestas, porque cuentan historias locas,
bailan de manera extraña, ¿no? Pero nos parecería un poco peculiar o incluso incómodo que nos mandaran a vivir con estos parientes. Son muy simpáticos, pero están un poco chiflados. Entonces, si te dicen, oye, siempre te ha caído bien tu tío Tito, como se llama el protagonista de esta historia, junto con Juan, el muchacho que va a vivir con él, si te mandan con tu tío Tito, pues es algo curioso porque le cae muy bien, pero sabe que es muy extravagante. Es un solterón que vive en compañía de miles de libros, ¿no? Y es un momento incómodo para el niño. En ese lugar incómodo se entera de que hay un libro que nunca ha querido ser leído. Entonces la lectura se convierte en una expedición, se convierte en un safari, conseguir el libro que no ha sido leído. Y ahí yo traté de poner en juego muchas ideas de la teoría de la recepción, ideas que son muy complejas, pero que yo traté de aplicar de manera amena y fácil de comprender. Por ejemplo, la lectura compartida o la interpretación que se diversifica dependiendo de cada lector. Entonces el chico se enamora de una niña que atiende una farmacia, entiende por supuesto que una farmacia se parece mucho a una biblioteca, las medicinas se ordenan por orden alfabético, ¿no? Y ofrecen remedios físicos y los libros ofrecen remedios espirituales, o sea, son dos formas de la farmacopea. Entonces le atrae a esta chica que domina las medicinas, ¿no? Y entonces en relación con ella empieza a leer libros y se da cuenta de que ella es una lectora más sagaz que él y entiende cosas que él no advierte en la lectura. De modo que gracias a ella él puede entender ciertas claves en algunos libros, porque también otro postulado del libro, y que forma parte de la teoría de la recepción, es que la lectura solo ocurre en densidad. O sea, no hay un libro que exista él solo y que no tenga que ver con ningún otro libro. Todo libro está inscrito en la tradición, todo libro pertenece a una época, todo libro tiene influencias. Entonces, ¿cómo llegar de un libro a otro? Con la familia de ese libro, con la forma en que un libro se comunica con otros libros. Entonces, para llegar al libro perdido, hay que conseguir primero otros libros. Entonces, hay que leer en densidad y hay que ir buscando los libros adecuados para poder acercarse a este libro. Y ahí entramos a un tema que es muy importante porque tiene que ver con la lectura incluyente y tiene que ver con el tema de las discapacidades. Y es que hay algunos libros muy importantes que han sido escritos por ciegos, y hay una zona en esta biblioteca que se llama los libros de sombra. Sabemos que algunos de los principales autores de la humanidad, Homero, Milton, Borges, han sido ciegos, ¿no? Y el hecho de conseguir palabras cuando alguien está privado de la vista, muchas veces ha potenciado esta capacidad visual de la literatura. Porque la literatura es el único arte visual que ocurre de manera diferida, ¿no? O sea, la pintura, el diseño, el grabado, la escultura, evidentemente, dependen de la óptica para que podamos nosotros apreciarlos. La literatura está hecha de imágenes. Lo que pasa es que son imágenes que nosotros construimos en el cerebro. Cuando una escena nos conmueve, nosotros no vemos la página, ni vemos la tipografía. O sea, no estamos viendo en la escena en el balcón de Julieta, ¿verdad?, hablándole a Romeo, y estamos diciendo, pero qué maravillosa tipografía, Bodoni.12, ¿no? Nosotros estamos viendo a una chica en un balcón de Verona, y esa imagen la estamos construyendo en el cerebro. Entonces, la literatura construye imágenes en el cerebro, es un arte visual, pero es un arte visual diferido. Y quien lee en braille tiene un enorme poderío visual, porque son las imágenes que se construyen en el cerebro. No son imágenes directas, son imágenes que nosotros formulamos en nuestra interioridad. Y esa es una cosa muy importante que logra la literatura. Y entonces en el libro salvaje me pareció muy importante rendir tributo a estos escritores que han escrito, digamos, lo que yo llamo esos libros de sombra, porque son libros en una oscuridad que sin embargo produce luz, ¿no? Y me da mucho gusto que ahora el libro salvaje pues ya esté traducido al braille. Es un gran regalo para mí que agradezco profundamente. Entonces, las distintas modalidades de la lectura se ponen en juego en este libro, ¿no? Tratando de encontrar aquel que nunca ha querido ser leído. Y una vez que se puede obtener ese libro, el gran dilema es convencerlo de que se deje leer, ¿no? Que acepte un lector, ¿no? Y porque se postula un poco la condición de organismos vivos de los libros, acepta finalmente un lector y cuando lo acepta, por supuesto, saber cuál es la historia que contiene.
¿no? La historia que contiene, y ahí entonces pasamos pues ya al último misterio del libro que ya no voy a develar, ¿no? Pero digamos que en mi trayectoria como escritor, quise en un momento dado de mi vida, hace algunos años, dejar constancia de, por un lado, escribí un libro que se llama La utilidad del deseo. La utilidad del deseo, que es un título que viene de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm ampararon sus historias con un lema, que era entonces cuando desear todavía era útil, ¿no? Se refieren a esa época, esa Arcadia, en que los deseos se podían cumplir, el momento en que llegaba el hada madrina y concedía 3 deseos. Entonces la literatura infantil se funda en la posibilidad de que los deseos se cumplan. En este libro yo dedico un capítulo a la literatura infantil, pero por extensión yo creo que la literatura en general es ese espacio en donde podemos aspirar a que los deseos se cumplan y a demostrar que el deseo puede ser útil o que puede ser válido, ¿no? Quizá la traducción en alemán más rigurosa sería válido, pero en España, se tradujo un libro de Peter Hanke que se basaba en esta frase como cuando desear todavía era útil, y me pareció que era muy apropiado para el uso que le damos nosotros a la lectura. Entonces, publiqué este libro, La utilidad del deseo, que son ensayos literarios donde yo quería compartir mi experiencia como lector, y en simultáneo publiqué El libro salvaje, donde yo quería expresar la dinámica de la lectura, es decir, la forma en que alguien se convierte en lector, la manera en que la lectura es una aventura, ¿no? Las distintas formas de leer y todo lo que esto comporta. Entonces fueron en ese sentido libros paralelos. Y me pareció muy importante reflexionar sobre esto en los albores de transformaciones que hace 10 años no se habían agudizado tanto como ahora, pero que estamos nosotros en un mundo de transformaciones muy importantes respecto a la cultura de la letra, como les he dicho. Entonces, en este horizonte que está cambiando, donde la letra se ha vuelto atmosférica, donde leemos a saltos en distintas plataformas, etc., creo que es muy importante conservar ciertos niveles de lectura de los que disponíamos antes, y al mismo tiempo establecer diálogos con las nuevas formas de la lectura. O sea, yo no creo que la lectura en red cancele la lectura de libros, para nada. No creo que el libro electrónico cancele el libro en papel. No creo que las distintas modalidades que tenemos nosotros de lectura en internet o en los teléfonos celulares, etcétera, los chats que hacemos, etcétera, cancelen otras formas. Se trata de una posible complementariedad de todas estas experiencias de la lectura. Entonces, en ese contexto, quise invitar a los jóvenes lectores a que pensaran que pocas aventuras son tan interesantes como las de conseguir un libro. Y esto lo podemos extrapolar a las búsquedas que hacemos en red, lo podemos explorar a la búsqueda de un libro perdido en una biblioteca, lo podemos extrapolar a muchas persecuciones de libros. Entonces, bueno, esto era lo que yo quería comunicarles, y me gustaría terminar con una frase de un científico alemán del siglo XVIII, Lichtenberg, Georg Christoph Lichtenberg, que traduje un libro de él para el Fondo de Cultura Económica. El libro se llama Aforismos. Lichtenberg fue un especialista en la electricidad, y por supuesto la lectura es una forma de la electricidad. Él tuvo la intuición de que había 2 campos eléctricos que podían tener cargas positivas y negativas. Fue maestro de Alejandro Volta, el inventor de la pila, y le sugirió que a los campos de electricidad le pusiera el símbolo de más y de menos, estos símbolos matemáticos de más y de menos que vemos todos los días en nuestras pilas. Él hacía experimentos muy locos en la Universidad de Göttingen, en Alemania, para buscar campos eléctricos. Por ejemplo, frotaba los lomos de los gatos. Ya saben que los gatos se erizan así, y entonces crean un campo magnético, ¿no? Fue un experto en pararrayos, ¿no? Hacía cosas muy, muy interesantes con la electricidad, pero las principales chispas de su inteligencia ocurrieron en la noche, cuando él escribía unos diarios. Esos diarios él los llamaba sus cuadernos de saldos, así como los tenderos llevan cuadernos de saldos de lo que han ganado
de lo que han vendido y de lo que han gastado en el día, él decía, todos nosotros deberíamos llevar un libro de saldos, de lo que hemos ganado en la vida y perdido en la vida, cada día, minuciosamente. Entonces anotaba sus sueños, sus intuiciones, sus ideas. No. Esos diarios se publicaron muchos años después de su muerte y influyeron en personas tan variadas e importantes como Thomas Mann, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, y André Breton lo declaró el inventor del humor negro, ¿no? Entonces, bueno, una figura absolutamente extraordinaria. Les recomiendo mucho los aforismos de Lichtenberg. Y en estos aforismos no podía faltar uno sobre la lectura, ¿no? En mi libro, El libro salvaje, yo digo que los libros son ventanas y son espejos. Son ventanas porque nos permiten ver de lejos a lugares muy distantes, ¿no? En ese sentido el libro es un medio de transporte, pero también son espejos porque nos permiten vernos a nosotros, pero es un espejo interior, nos permiten vernos por dentro. Decíamos a partir de la teoría de la recepción de que cada quien modifica un poco el libro con su lectura. Y uno de los aforismos de Lichtenberg, y con esto termino, tiene que ver justamente con esta condición introspectiva de la lectura. Dice él, un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol. Es decir, que todo mundo le aporta al libro algo que él lleva dentro, ¿no? Si es un mono, verá un mono, si es un apóstol, verá un apóstol. Entonces, eso es pues la lectura, la arriesgada oportunidad de ver lo que llevamos dentro. Muchas gracias. Entonces, le hacemos entrega de... Es una caja... El misterio es cómo abrirla. Exacto, es una caja bonita, misteriosa. Aquí está. Lo vamos a presentar así. ¿Qué tal? Se puede leer normalmente, digamos, y aparte en braille simultáneo, está hecho. Sí, este es braille y tinta, precisamente para eso. Qué bien. Pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes.